Queridas familias, ¿cómo están? Muy buenos días. Como siempre, es un placer llegar hasta sus hogares a través de la señal de TV of Travel con Impacto Salud, el programa número 28. Sean todos bienvenidos. Como siempre, estoy muy bien acompañada. ¿Cómo están, Marce? Querida Boli, muy buenos días, queridos televidentes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de su programa Impacto Salud. Ya estamos con nuevos temas el día de hoy para hablar sobre todo del adulto, pero también vamos a hablar algo de pequeñitos, de niños. Así es, recordando el 2 de abril, que se hablaba sobre el autismo. El autismo, algo que hay que darle visibilidad, ¿no? Todavía se está reclamando en diferentes partes del mundo, pero también en Bolivia, ¿no? Para que sean incluidos, porque esto no se ve, pero se siente. Entonces, tenemos un especialista para hablar del tema. Como siempre en Impacto Salud tenemos grandes especialistas. Claro. Eso es lo que nos destacan y nos hace diferentes de programas diferentes. Impacto Salud siempre con los especialistas que usted requiere. Conectando todas las especialidades. Por eso también damos las gracias a las empresas que nos acompañan hoy en día. Así es, no podemos empezar sin antes dar las gracias a Set La Paz, Mamá y Bebé. Esa es una empresa que nos brinda el acompañamiento y nos da ese personal capacitado al momento de aplicarle o ponerle los aretitos a nuestras pequeñas princesas. A la cabeza de la licenciada Georgelina Violati. También agradecemos a Intihuahua, Centro Pediátrico Maternal, en Impacto Salud, destacando su compromiso con la atención integral a través de sus servicios en pediatría, alimentación, lactancia humana, aplicación de vacunas privadas y también salud perinatal. Todo con el cuidado mayor para tu guaguita, ¿sí? Ese partido tan importante que merece. Así es. También agradecemos a Fulares Alma 250417. Agradecemos la presencia ya que promueve en Impacto Salud el apego a través del porteo como una herramienta versátil, cómoda y aliada de la lactancia y la maternidad, que además puede ser utilizado tanto por la mamá como por papá para fortalecer el vínculo con su bebé. Y a no olvidarse del libro Guía de Lactancia y Leche Humana. Nos alegra presentar en Impacto Salud el libro Guía de Lactancia y Leche Humana, una obra que acompaña, orienta y da confianza a las familias en uno de los momentos más importantes de la vida, la alimentación y el vínculo con el bebé. Es un aporte que promueve la lactancia humana con información valiosa, cercana y útil para una crianza más segura y amorosa. Así es, con los debidos agradecimientos a las empresas que nos acompañan como siempre en Impacto Salud, tenemos que empezar con nuestras entrevistas. ¿Qué tal si empezamos hablando sobre enfermedades renales? Tenemos un especialista de calidad. Claro que sí, la vez pasada vimos de niños, ¿sí? Desde guaguitas, que algunos ya pueden tener problemas, pero ahora veamos quienes ya han cursado más edad y estamos en la etapa adulta, pues vamos a presentar a nuestro siguiente especialista. Muy bien, lo mencionábamos hace un momento, ¿sí? Vamos a hablar con un especialista sobre las enfermedades renales crónicas, algo que puede estar afectando a los adultos hoy en día. ¿Por qué? Porque seguramente hay diversos motivos genéticos, la alimentación, todo aquello que pues ha demandado que hoy en día algún familiar, algún querido amigo, algún conocido tenga que llevar algún tratamiento sustitutivo a los riñones, ¿sí? Porque estos dejaron de funcionar por algún motivo. Es por eso que damos la bienvenida al doctor Fabricio Fernández, quien es especialista en medicina interna, subespecialista en nefrología y trasplante renal, con quien vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica en los adultos. Querido doctor, bienvenido a Impacto Salud. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación y pues estoy listo para poder de alguna u otra manera informar algo y de la importancia de lo que es la enfermedad renal crónica,
que realmente es una enfermedad muy prevalente no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial y que puede ser denominada y se está tratando a nivel de las diferentes sociedades de que sea tomada en cuenta como una epidemia lamentablemente por el alto número de pacientes que se tiene a veces en forma sintomática y también los costos, ¿no? Entonces es un tema realmente bastante importante que la población debe tomarlo en cuenta. Así es, querido doctor, como está, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. Querido doctor, las enfermedades renales crónicas realmente se ven los efectos cuando ya está muy avanzada la enfermedad. Exactamente. Voy a tomar como un ejemplo, por ejemplo, que es un iceberg, donde solo vemos la punta y nosotros vemos lamentablemente en la especialidad ya en etapas avanzadas, como usted lo está hablando. Lamentablemente los estadios iniciales en los cuales es una situación infradiagnosticada, no lo vemos nosotros, lo ve probablemente medicina general, en más cantidad, medicina interna, y lamentablemente son referidos en forma tardía a nuestra especialidad. Entonces, como es una enfermedad infradiagnosticada, pues lamentablemente ya nosotros lo vemos en etapas avanzadas donde muy poco se puede hacer y se puede preservar algo lo que es la función renal y lamentablemente, como usted lo había mencionado, tenemos que llegar a lo que son las terapias sustitutivas renales. Claro que sí, querido doctor. Para todos aquellos televidentes, la vez pasada, hablábamos con un especialista en nefrología pediátrica en niños. Seguramente en adultos esto puede tener ciertos matices diferentes. ¿Qué signos pueden presentar ya algún indicio de daño renal y que la población no se está dando cuenta en casita? Exacto. Yo realmente cuando estoy frente al paciente con algún grado de enfermedad renal, yo realmente, cuando se le da explicación, a mí me gustaría que la enfermedad renal doliera. Realmente es una enfermedad que es asintomática y cuando lo vemos en estadios avanzados, el paciente ya está con algún grado de anemia, el paciente está con aumento de volumen en extremidades inferiores que nosotros llamamos como edema. El paciente refiere que está botando espuma en la orina, que es un dato muy importante a tomar en cuenta en etapas iniciales, porque ese es el marcador temprano de lo que es enfermedad renal y que se lo puede detectar a través de un simple examen de orina. Entonces, esas situaciones en las cuales a veces no es derivado en forma temprana el paciente, pues y ya debe ser tomado en cuenta como un paciente con enfermedad renal crónica. Es importante mencionar cuál es la diferencia entre lo que es una enfermedad renal crónica y una insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda es una situación reversible. Les pongo un ejemplo, un paciente con deshidratación que presenta un aumento de creatinina, se lo hidrata, se resuelve el problema y la función renal debería volver a la normalidad. La enfermedad renal crónica es cuando este problema de la enfermedad renal persiste mayor a 3 meses. Principalmente la primera causa, no solo a nivel Bolivia, sino a nivel mundial, es la diabetes mellitus, que lamentablemente es de alta prevalencia a nivel Bolivia. Entonces, cuando esto dura en el tiempo, mayor a un tiempo de 90 días o 3 meses, pues el paciente ya es catalogado como lo que es una enfermedad renal crónica. Entonces, esos signos son importantes. La anemia, el aumento de volumen en extremidades inferiores y principalmente cuando el paciente detecta que de repente de un día para el otro o de un tiempo a esta parte está presentando presencia de espuma en la orina, que no siempre significa la presencia de proteínas en la orina, pero es importante descartar. Espuma no fugaz. Exactamente, la presencia de espuma prácticamente. Claro que sí, querido doctor. Estamos viendo más casos de daño renal hoy en día. ¿Por qué? Ya, y como había comentado anteriormente, entre las primeras causas está una enfermedad metabólica que es la diabetes mellitus, que lamentablemente ha aumentado también en prevalencia en nuestro medio, no solamente en nuestro medio, sino a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente esta prevalencia no se veía hace años. La tecnología, el celular, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad ha hecho de que esta enfermedad realmente los números que actualmente vemos sea alarmante. Y como es la primera causa de enfermedad renal crónica y la primera causa de pacientes que están en las distintas unidades de diálisis como primera causa, entonces hacen de que definitivamente se debería manejar básicamente lo que es prevención.
¿Qué significa prevención? Todo aquel paciente diabético, pues observarlo, si es necesario referirlo en forma temprana al especialista en nefrología para hacer nefroprotección o protección renal, como nosotros llamamos, pues es importante. Entonces, todos estos problemas son los que lamentablemente conllevan a lo que es una alta prevalencia tanto de enfermedad renal crónica como lo que es esta enfermedad metabólica que es la diabetes mellitus. Claro que sí, doctor. La población en general, ¿cada cuánto debería realizarse algún chequeo médico, algún laboratorio? Imagino que tiene tal vez un médico familiar o algún médico de cabecera y tiene que hacer quizás algún despistaje, algún tamizaje. En niños, por ejemplo, la especialista nos decía, en niños tenemos que tomar la presión arterial, ¿no? Que es algo importante al año, 2 añitos, 3 añitos, ¿sí? Con el manguito adecuado para ver, ¿no? Tratar de descartar o algún examen de orina cuando tenemos algún problema. ¿En adultos es similar? Sí, exactamente. Tener en cuenta de que un paciente diabético, un paciente hipertenso, es diagnosticado y no inmediatamente hace la enfermedad renal. Se toma como un tiempo de aproximadamente entre 10 a 15 años. ¿Qué significa eso? Significa de que a la consulta llega pacientes que nunca han hecho un control con el endocrinólogo, nunca han controlado la diabetes y llegan a la consulta de nefrología básicamente ya para inicio de diálisis, en una etapa terminal. Suena feo la palabra, pero así se lo denomina, un estadio 5 o una etapa terminal de lo que es la enfermedad renal. Entonces, efectivamente, todo lo que usted está comentando en el sentido de qué es lo que se debe hacer o cada cuánto de nosotros debemos recomendar a la población de hacer un control. Normalmente tenemos que tener en cuenta ciertos factores de riesgo. ¿Qué significa esto? Que si tenemos a un paciente con antecedentes en la familia de enfermedad renal, antecedentes de hipertensión, antecedentes de diabetes, pues esta población puede sufrir con más frecuencia o tiene más riesgo de hacer enfermedad renal en relación a aquellas personas que no lo tienen. Entonces, este grupo de pacientes, además de eso, si añadimos factores de riesgo como lo que es el sobrepeso, la obesidad, el abuso en cierto tipo de tratamientos como el uso indiscriminado de analgésicos, que lamentablemente son de libre venta en las farmacias, ¿no? Entonces, este grupo de riesgo principalmente sí debería estar indicado a hacer por lo menos un control anual de lo que es la función renal. No solamente la función renal, simplemente lo que es un control de glicemia también, que también es muy importante. Claro que sí. Ve, doctor, nosotros muchas veces somos capísimos, pero muy capos para automedicarnos. Y hace un momento usted hacía referencia en su respuesta. ¿De qué manera puede afectar la automedicación a nuestros riñones? Mire, es un tema muy importante porque con esto de la tecnología, pues lamentablemente, pues hay personas que se automedican de acuerdo a lo que les dice la inteligencia artificial. Y realmente a veces la inteligencia artificial no suple lo que es la función básicamente del médico como tal. La automedicación es muy importante tomarla en cuenta porque a veces el paciente, como muy bien lo he mencionado, va a la farmacia por cualquier tipo de dolor de cabeza, dolor de muela. En la farmacia le venden sin una receta o indicación previa. Y básicamente pues no es que este tipo de medicamentos, principalmente lo que son los analgésicos, no está contraindicado, pero obviamente la indicación debe ser médica, que tome cierto tiempo determinado, tiene que tomar todas estas medidas, pero el paciente a veces lo toma 1 mes, 3 meses, 6 meses y bueno, la enfermedad renal crónica ya está instalada. Entonces la indicación médica debe ser prioridad y tiene que tener la importancia en este tipo de situaciones y por supuesto la automedicación no debe realizarse o no se recomienda. Claro que sí. Cuando un paciente ya necesita diálisis, cuando ya sabemos que esto pues prácticamente ya no hay reversibilidad, ya pasó el tiempo, pero ¿qué vemos en el paciente o en los laboratorios? Ya conceptualmente la enfermedad renal crónica es una situación irreversible. Nosotros clasificamos a la enfermedad renal crónica en 5 estadios. El estadio 5 es en el cual básicamente ya estamos que
y el paciente ya tiene que llegar a una terapia de reemplazo renal. ¿Qué significa eso? Y como lo había mencionado y había dado el ejemplo de lo que es la punta del iceberg, que es la etapa 4 y 5, que es donde nosotros vemos al paciente. En ese grupo de pacientes, pues nosotros estamos en la consulta tratar de preservar lo más que se pueda la función renal, medicando, controlando los factores de riesgo como una diabetes mellitus mal controlada, como una hipertensión mal controlada, con lo que es la dieta, tratando de manejar en forma completa lo que es el paciente, en forma global, y tratar de controlar esos factores de riesgo. Ahora, lamentablemente y clínicamente, tomando la presión, revisando al paciente, no podemos definir nosotros el ingreso de un paciente a lo que es una diálisis, que es un tipo de terapia de reemplazo renal conjuntamente con lo que es la diálisis peritoneal y el trasplante. Nosotros nos basamos en lo que dice el laboratorio y la medición de lo que es una tasa de filtración glomerular, que lo podemos hacer a través de una orina de 24 horas o a través de fórmulas que nosotros en nefrología lo manejamos. Cuando esta está por debajo de un parámetro que manejamos de los 15 ml minuto, el paciente ya está en un estadio 5 de enfermedad renal. Es un paciente a quien lo tenemos que ya ingresar a lo que es diálisis como tal. Existe en ciertos hospitales, en el Hospital de Clínicas, por ejemplo, una consulta de inicio programado. ¿Qué significa eso? El paciente es detectado ya en estadios avanzados de la enfermedad renal y se le explica cómo es los diferentes tipos de terapia de reemplazo renal y se lo prepara para que ingrese en forma programada y no de urgencia a lo que es una terapia de reemplazo renal, que sería lo lógico, ¿no? A veces en otros tipos de hospitales o seguros a corto plazo, pues no se tiene esta consulta. Y eso es un detalle que es muy importante porque a veces el paciente llega a la emergencia, se utiliza un tipo de catéter que se coloca en los vasos grandes del cuello y el paciente ya recibe lo que es la diálisis, que no es lo que se debería buscar, sino se debería buscar lo que es un inicio programado y tratar de preservar lo más que se pueda lo que es la función renal. Claro que sí, querido doctor. Vámonos un poquito a diagnóstico y prevención. ¿Cada cuánto una persona sana debería evaluarse? Aproximadamente se recomienda que el control en una persona sana debería hacerse por lo menos anualmente. Anualmente un control de glicemia, un control de creatinina, un simple examen de orina, básicamente nos va a dar muchos datos sobre lo que es la situación del paciente. Eso es lo que se sugiere y lo que se recomienda. Y si tenemos, como les había comentado, pacientes con factores de riesgo, más que todo genéticos y familiares, pues se debe hacer más énfasis en ese sentido. Los que tienen ya una enfermedad o antecedentes, ¿tendrían que hacerlo no una vez al año? ¿Tal vez 2? No. En ese sentido, nosotros en medicina manejamos lo que son los factores modificables y los factores no modificables. ¿Qué no podemos modificar? El color de piel, lo que es la genética, el sexo. Esas son situaciones que nosotros no podemos modificar. Y entre eso de la genética está pues los antecedentes familiares. ¿Qué sí podemos modificar en aquel paciente? El sobrepeso, obesidad, lo que es la dieta, el ejercicio, el sedentarismo, manejar la hipertensión arterial, todos esos factores de riesgo podemos modificar. Entonces la indicación básicamente es la misma. Simplemente cuando yo estoy frente a un paciente diabético, hipertenso en la consulta, le pregunto por el número de hijos que tiene y que por lo menos transmita esta situación o esta información a todos los descendientes, porque de alguna u otra manera esos pacientes con estos factores de riesgo tienen más probabilidad de hacer enfermedad renal que en relación a aquellos que no tienen. Claro. Excelente. Entonces, usted nos mencionaba algo muy importante que yo creo que la población igual se puede preguntar de cierta manera. Por ejemplo, pasa que, no sé, los abuelitos llegan a cierta edad y dicen, sí, ya tengo la presión alta. ¿Será eso por la vejez, doctor? ¿O realmente son los hábitos de alimentación? Han estado tomando 50 años, no sé, calditos, sopitas con su grasita, sal, en las ensaladas sal, ¿sí? Alimentos ultraprocesados durante quién sabe cuántos años. ¿Qué es lo que realmente llega a afectar primero? La alimentación, la presión a los riñones. Exacto. Anteriormente,
Me importa mucho ese tema que usted ha tocado. La hipertensión en el paciente, en el adulto mayor, era casi que tomado una situación normal. Pero eso definitivamente ha cambiado a través de las diferentes guías americanas, europeas y de cardiología, en las cuales básicamente se maneja que el hecho de que el paciente esté con la tercera edad, pues no es un paciente que normalmente debe ser hipertenso. Y este punto que has tocado de la dieta me parece un punto muy importante. Eh, Lamentablemente, pues la dieta boliviana no es la más sana, definitivamente. Generalmente se recomienda que el 50% de nuestro plato de lo que ingerimos debe ser vegetales, el 25% un carbohidrato y el otro 25% una proteína. Pero nuestros platos, ninguno de los platos bolivianos pues tiene vegetales. Si ustedes notan, ninguno. Entonces, lamentablemente, y siempre yo repito a los pacientes que me llegan a la consulta, que la dieta boliviana es rica, es sabrosa, todo lo que ustedes quieran, pero no es la más sana definitivamente. Entonces, es muy importante este punto y obviamente el resurgimiento de lo que es lamentablemente la comida chatarra. Así es. Definitivamente es un desastre. Y más aún después de la pandemia, todo esto pues se ha multiplicado, se ha triplicado y uno encuentra lo que es la comida chatarra, productos embutidos, procesados en todas las esquinas. Entonces, todo este detalle ha determinado que de alguna otra manera pues sea otro factor de riesgo muy importante en aquellos pacientes que de alguna otra manera no solo hacen enfermedad renal crónica, sino hacen lo que es diabetes mellitus, son hipertensos y eso es muy importante. El punto de la sal. El abuso de la sal también es un dato muy importante que puede generar más adelante un cuadro de lo que es hipertensión arterial. Entonces, el manejo de todo esto y un manejo dietético tiene que tener definitivamente una importancia en el paciente y en el desarrollo de cierto tipo de enfermedades. Así es. Querido doctor, para terminar la entrevista, por favor, las cámaras de Impacto Salud son de usted. Regálenos 3 consejos para nuestros televidentes para que no empiecen a cuidar sus riñones mañana, sino hoy mismo. Perfecto. Primero, tratar de evitar lo que es el sedentarismo, el ejercicio, simplemente el hecho de caminar entre 30 a 45 minutos al día definitivamente beneficia lo que es, tiene un efecto importante y positivo a nivel cardiovascular. Otro tipo de recomendaciones importante lo que es la dieta. Definitivamente, y como lo había mencionado, nuestra dieta, la dieta boliviana, es muy rica, sabrosa, pero lamentablemente no es la más adecuada. También debo tomar un punto importante entre las recomendaciones es la ingesta de líquido. Lamentablemente no estamos muy acostumbrados nosotros a tomar en forma adecuada y óptima lo que es la cantidad de líquidos. Se recomienda entre lo que es los 6 a 8 vasos de agua, que implicaría entre los 1500 a 1800 o 2 litros al día. Y estoy hablando de agua, jugos naturales. No estoy hablando de gaseosas, que es otro punto muy importante en los cuales lamentablemente seguramente cuando estuvo aquí mi colega nefrólogo pediatra, pues los biberones en los niños que se ve están llenos de Coca-Cola, lamentablemente, y eso definitivamente ha cambiado también de lo que era antiguamente, lo que se veía y en la actualidad. Entonces, principalmente esas recomendaciones, lo que es dieta, lo que es el agua, la ingesta de líquido, que también es muy importante, y hacerse de alguna u otra manera un control o examen por lo menos anual. Principalmente en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo como tal. Así es, querido doctor, por favor, ¿dónde podemos contactarlo? ¿Dónde podemos ir a su consulta? Por favor, direcciones y números de celular. Perfecto. Mira, yo me encuentro, el consultorio se encuentra en la calle 6 de Obrajes, en el edificio CES Especialidades Médicas. Y el número de contacto es el que está en la pantalla, 788-78782. Estamos para servirles. Perfecto. ¿Redes sociales quizás? Estamos en eso todavía, me la cortaron. Muy bien. La estoy nuevamente reiniciando. Perfecto, usted lo vio. Daño renal sin síntomas, cuando necesita diálisis, ¿sí? Errores que dañan tus riñones y los exámenes también que son necesarios para el diagnóstico y correcto manejo, siempre de la mano de los especialistas. Muchísimas gracias, querido doctor, por su tiempo. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad con algún otro tema interesante.
Muchas gracias a ustedes y siempre es importante para mí tratar de reflexionar lo que es a la población y al público que tenemos al frente. Claro que sí, muy valioso. Tan valioso como su tiempo, pero espérenos un momentito que tenemos algunos consejos para ustedes. Chihuahua es un centro pediátrico maternal donde se brinda un tipo de atención integral más innovador y referente en inclusión a nivel nacional, donde la salud, el desarrollo y el bienestar de todos los niños es el núcleo de nuestra labor. En Intihuahua aspiramos a establecer un modelo de atención pediátrica inclusiva, brindando apoyo a cada uno de los niños. Brindando apoyo a cada niño y su familia para que pueda crecer con salud, empoderamiento y futuro lleno de oportunidades. La maternidad es un papel que requiere sacrificio, amor y dedicación. Puede ser un viaje desafiante, pero también increíblemente gratificante. Como papá, aprendí el valor de la maternidad y el impacto que tiene en la vida de nuestro hijo. Con el Fular Alma y el libro guía de lactancia y leche humana, estoy preparado. Queridas familias, retornamos con más Impacto Salud. Hace un momento, al iniciar Impacto Salud, les hablábamos que teníamos una especialista. Ella es la doctora Claudia Hernández. Ella es neuróloga pediatra. Tenemos que recordar el 2 de abril, querida doctora, que fue Día Mundial y Concientización del Autismo. Es algo que muchas veces, tal vez como población, no queremos verlo, pero está presente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Sí, es un día realmente especial porque cada día tenemos más familias, más niños con trastorno del espectro autista. Es importante recordar que si bien no todos vamos a tener un niño que tenga esta condición, debemos apoyar a todos los niños en las escuelas, en los parques, en el lugar que nosotros vayamos. Muchas veces algunos padres con tristeza nos cuentan que pues su niño gritó, le dio una crisis y pues la población los juzga, les dice a los papás que los eduquen, que deben ser más duros, cuando en realidad no conocemos la realidad que están pasando estas familias y estos padres, ¿no? Es por eso que debemos llamar a la empatía, a conocer sobre este tema, porque el conocimiento es poder. Mientras más familias conozcan sobre el tema, puedan ser más empáticos, vamos a lograr mucho y vamos a hacer que estas familias y estos niños pues pasen momentos bonitos y no tantos con dificultades y demás, ¿no? Así es. Claro que sí, querida doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Y bueno, tal vez para hablar con los papás, ¿no? Que a veces tienen miedo, tienen todavía algún mito, ¿sí? Que por la crianza lo he vuelto, le he causado algo a mi bebé, o por haberle puesto vacunas, quizás, o algún medicamento durante el embarazo. ¿Esto es cierto o no es cierto en relación al autismo? Bueno, sí, en relación al autismo existen muchos mitos, ¿no? Y justamente las vacunas es algo que debemos recalcar porque no está relacionado. Las causas son multifactoriales, ¿no? Entonces, multifactorial quiere decir que hay muchas causas que van a contribuir a que se dé este trastorno. Incluso hay algunos estudios donde se ha visto cuáles eran los factores de riesgo más importantes para que se genere este trastorno y cualquier otro trastorno del neurodesarrollo. Y dentro de estos estaba el estrés emocional durante el embarazo. Entonces es importante que ya desde el embarazo podamos nosotros tener esa conciencia de cuidar a las mujeres embarazadas, esto de la violencia, no solo violencia física, sino también violencia verbal, que es importante. Luego entra la etapa ya del parto como tal, también existen factores de riesgo en este momento. Si son prematuros, existe un mayor riesgo de que puedan
tener este trastorno, la hiperbilirrubinemia, que ya no han utilizado oxígeno, pero no es solo una cosa, ¿no? Sino es multifactorial y es todo esto. Incluso hay algunos estudios que están viendo como factores de riesgo el uso de pantallas en menores de 2 años. El usar las pantallas en niños tan pequeños también nos puede generar este tipo de trastornos porque estamos perjudicando el desarrollo, esta plasticidad que tiene el cerebrito en los niños. Entonces es multifactorial. Ahí quitamos a las vacunas, ¿no? Quitamos también el mito de que algunos papás dicen es que la mamá se asustó. He tenido muchos papás que dicen es que se asustó durante el embarazo, por eso le dio, ¿no? O piensan que solo un medicamento, como salió esto del paracetamol, ¿no? Que solo este medicamento ha tomado durante el embarazo y por eso tiene, y no, en realidad no es así, ¿no? Claro que sí. Querida doctora, ¿estamos viendo más casos de autismo o lo estamos diagnosticando mejor? Yo pienso que son ambas, estamos percibiendo ambas cosas porque ahora hay muchos factores que están contribuyendo a que se generen estos trastornos, pero también tenemos muchos niños que vienen a la consulta con los papás y los papás dicen, yo tengo los mismos síntomas que tiene ahora mi niño. Y pues diagnosticamos a los papás, también obviamente los mandamos a un neurólogo de adultos, pero vemos que tenían las mismas características, pero que fueron educados de diferente manera, ¿no? Como que tenían otras ideas, otros pensamientos, pero eran o son más bien papás que tienen la condición, pero que la pasaron mal, que sufrieron en el colegio, sufrieron mucha discriminación y demás, porque siempre se sentían distintos, pero no sabían el por qué eran distintos o por qué pensaban distintos, ¿no? Sobre todo las personas, los adultos que son funcionales, que han llegado a hacer una carrera y tienen sus niños que tienen autismo, pero los papás también tenían autismo. Entonces, sí se está diagnosticando más, pero también está incrementando por estos factores, ¿no? Hay un término importante que es la epigenética. La epigenética es cómo nuestros genes se están modificando por el ambiente y el ambiente está modificando estos genes. Entonces, está generando mayores trastornos y, bueno, otras enfermedades también. Claro. Claro que sí. Bueno, seguramente algún televidente ha pasado por algún hecho, ¿no? Quizás cuando va al mercado, al cine, va a algún concierto y sale muy aturdido, ¿no? Lo pasó mal, ¿sí? Tiene algún problema quizás con alguna textura en la ropita, ¿sí? Con algún tema con la cremita, ¿no? Con tal vez olores. Esto, ¿cómo se puede, cuáles son los principales signos, síntomas tal vez que nos pueden hacer sospechar en un recién nacido, en un menor de 2 años? Sí, muy buena pregunta, sí, eso es muy importante porque debemos recordar que para el diagnóstico del trastorno del espectro autista es clínico. No existe un laboratorio, un estudio, resonancia, electroencefalograma, no existe, ¿no? Es clínico. Y al ser clínico debemos ver estas características. Entonces hay 3 pilares importantes. 2 se los maneja como unidos, ¿no? Que es el socioemocional y la comunicación. Van juntos, y el otro son las conductas repetitivas. Entonces, para entender mucho mejor esto, vamos a ver que existe un retraso en el lenguaje. El lenguaje viene desde el balbuceo, viene desde las primeras palabras que ya deberían decirlas al año de edad. Entonces, menores de 2 años, si no está hablando, tengo un niño de 1 año y 6 meses, no dice ni una palabra, no forma frases ya a los 2 años de 2 palabras, debe llamarme mucho la atención, ¿no? Luego está dentro del mismo lenguaje, si bien podemos tener niños que son sordomudos y no por eso van a tener autismo, pero estos niños buscan cómo señalar, cómo hacer gestos para que los podamos entender. Entonces hacen un lenguaje más de una expresión no verbal. Y en los niños con trastorno del espectro autista no van a presentar estas características. Entonces van a ser niños que agarran a los padres de la mano y los llevan hacia el objeto. Porque ¿qué están haciendo? Están utilizando el brazo del padre como un instrumento, no como una persona, ¿no? Y ya dentro de lo social entra, desde los 2 meses el bebé mira a los ojos cuando está tomando la leche de la madre, ¿no? Entonces que no hay este contacto visual, que el niño a los 8 meses no escuche su nombre, ¿no? Muchos papás dicen, no, es que le decimos de cariño, no sé, gordito, pero cuando le dicen gordito, sí se voltea y los papás dicen no. Entonces debemos llamarlos por el nombre, pero igual si tenemos un apodo de cariño,
y el niño no responde a esto, debe llamarnos mucho la atención, ¿no? El que no haga ese contacto visual, el que no quiere estar con otros niños, los llevan al parque y demás, juega solo, busca estar solo porque le molesta que hayan muchas personas o que alguien se acerque o incluso que los toquen, ¿no? Y la tercera de las conductas repetitivas, que más o menos ahí tú dabas algunas referencias, ¿no? Que les moleste el ruido, que les moleste algunas texturas en la ropa, que pongan los juguetes o los objetos en orden, o ellos buscan un patrón para organizar. ¿Por qué existen las conductas repetitivas? ¿Por qué se presentan en los niños? Generalmente es secundario a expresar alguna emoción. A ellos les cuesta expresar su emoción. No es que no tengan emociones, tienen emociones, pero estas emociones las expresan de manera distinta. Y el tener una secuencia o el tener este respaldo de saber qué va a pasar, los tranquiliza. Es por eso que memorizan. No nos habla, pero tiene memorizado toda una frase de alguna película que vio o algún dibujo animado, ¿no? Entonces, esos datos nos deben llamar la atención. Claro que sí. Querida doctora, ¿el autismo tiene cura o hablamos de un acompañamiento a lo largo de la vida? Sí, bueno, el autismo en este momento consideramos que no tiene cura porque no es una enfermedad, es un trastorno. Sin embargo, hemos visto que muchos niños avanzan tanto, los denominamos como funcionales, ¿no? Que pueden hacer su vida normal, ¿no? Entonces sí, el acompañamiento es muy importante, es una palabra muy importante porque debemos acompañar al niño, acompañar a la familia para que este proceso sea más fácil y podamos ganar muchas habilidades en nuestros niños para que puedan hacer todo lo que quieran en su vida, ¿no? Ir a la escuela, a la universidad, llegar incluso a trabajar. Es un espectro, entonces vamos a tener niños que sí van a lograr esto, pero también vamos a tener otro grupo de niños que van a tener mayores dificultades. Pero no debemos rendirnos y debemos seguir apoyándolos porque realmente nos sorprenden y deberíamos enfocarnos en las habilidades que tienen estos niños, que tienen capacidades que incluso no nos llegamos a dar cuenta que ellos pueden ser tan obsesivos con el orden de algo, pero que esta puede ser una habilidad porque nunca se van a equivocar al armar algo, ¿no? Por ejemplo. Claro, también es importante mencionar que hay grados de autismo. Sí. Existen 3 grados, ¿no? El grado 1 que es el leve, donde este niño va a poder desenvolverse en el ambiente, no necesita tanto apoyo. Los niveles, estos niveles vamos viendo de acuerdo al grado, a la necesidad de ayuda que ellos requieran. Entonces un moderado va a requerir sí el apoyo de los papás para acercarse, para conseguir cosas, para comunicarse, ¿no? Y un grado 3 que es el grado severo, son niños que pues se les dificulta estar en ambientes con otras personas, ¿no? Prefieren estar completamente solos. Sin embargo, esto con la ciencia al parecer va a cambiar. Porque es muy variado. Si yo lo evalúo en un niño en un ambiente muy ruidoso y demás, el niño va a parecer que es de un grado 3, pero si lo evalúo en un ambiente calmado para él, entonces me va a dar como más datos de un grado 1. Entonces está generando mucha confusión, incluso en los padres, porque piensan, no, es grado 2 o grado 3, nunca va a salir de eso. Y no es así, ¿no? Entonces esto de repente ya a futuro vaya cambiando y vaya desapareciendo. Claro que sí. Claro que sí. Entonces todo esto solamente encaja dentro de un espectro, o bueno, hoy día la vemos también con una polerita, ¿no? Que tiene diferentes colores, es un rompecabezas. Solo el autismo está dentro de esta neurodivergencia que hoy en día se ha vuelto de moda. Sí, bueno, en realidad no, en realidad entran muchos otros trastornos que dentro del espectro autista está este término espectro que es muy variado entre niño y niño, ¿no? Pero dentro de la neurodivergencia está también otros trastornos, incluso las altas capacidades. Entonces, si vamos a ver como trastornos, vamos a encontrar una variedad, pero también vamos a encontrar una variedad de problemas, pero también una variedad de cosas sorprendentes, ¿no? De personas que tienen capacidades que nos van a sorprender. Entonces, sí, el término de neurodivergencia ahora se está utilizando mucho más y ya no tanto como neurotípico, también eso ya va a salir, ¿no? Porque
¿quién va a dar la normalidad, digamos, ¿no? Entonces eso va a ir desapareciendo también, ¿no? Porque debemos estar más integrados como sociedad, ¿no? Más tolerantes a lo diverso y demás. Así es, querida doctora, para terminar la entrevista, para finalizar, por favor, las cámaras Impacto Salud son de usted totalmente. Si los padres de familia que nos están viendo desde su casita desde el día de hoy deberían recordar algo, ¿qué sería de esta entrevista? Bueno, lo que quiero que recordemos es que es un día no para tener tristeza, sino para aprender. Y el aprender en el sentido que estos niños nos pueden enseñar mucho y nos pueden aportar mucho. Y que las familias no están solas, que hay muchas personas que queremos apoyarlos, que queremos lograr que estos niños pues salgan adelante. Llamar a estas familias que de repente tienen miedo al diagnóstico, que no lo tengan, que no están solos y que los vamos a apoyar en todo y que vamos a seguir luchando. Incluso en el tema ya político necesitamos el apoyo de nuestras autoridades para lograr mayores espacios donde se pueda hacer un diagnóstico oportuno, donde se pueda hacer terapias, donde se pueda trabajar con estos niños, ¿no? Y también a la población en general, que si no tengo un niño que tenga autismo, debo sí conocer sobre el tema para poder entender a estas familias y no juzgarlas y de repente no dejar que pasen un mal momento, ¿no? Entonces, muchas gracias por la entrevista, sí, y espero que pues ahí aportemos un poquito. De hecho, que sí, por favor, querida doctora, ¿dónde podemos encontrarla? Su dirección, números de teléfono, celular. Yo ahora estoy atendiendo en un centro que es Team Pet, ahí creo que ya le tienen el número. Igual ahí les doy mi número personal, que es el 752-27906. Y también atiendo en algunos centros en el Alto, en el Centro Neuro y Soma, que bueno, ahí ya nos contactan y vamos a irles programando sus citas. Así es, querida doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Impacto Salud. De hecho, no será la primera. Gracias. La esperamos en algún otro programa también. Muchas gracias, gracias. Así, eso es muy importante, concientizar, ¿no? El autismo no es algo que se ve a simple vista, pero se siente y pues necesitamos también visualizar. Hemos hablado de señales tempranas, ¿sí? No solamente no solo el retraso del habla, intervención temprana cambia la calidad de vida y pues errores que pueden llegar también a retrasar el diagnóstico por miedo y demás. Siempre asesórese de especialistas calificados en cada área. Muchísimas gracias. Hasta una próxima, querida doctora. Pero no se mueva, que vamos a una pequeña pausa.